¿Qué convierte a un niño prodigio en una leyenda y luego en un misterio? Michael Schumacher no solo rompió récords, los pulverizó con una mezcla de genialidad, audacia y una ambición que rozaba lo temerario. ¿Cómo un chico que aprendió a conducir entre postes de luz se convirtió en el piloto más temido de la Fórmula 1? ¿Por qué arriesgó campeonatos, reputación e incluso su integridad para ganar? ¿Y qué oscuro giro del destino lo llevó de dominar pistas a vivir tras un velo de secretos? Desde colisiones deliberadas que desataron escándalos hasta un accidente que conmocionó al mundo, Schumacher desafió límites hasta que el riesgo lo alcanzó. ¿Fue su caída final un eco de su propia temeridad? Descubre cómo un hombre que reescribió las reglas del deporte terminó luchando por su vida. ¿Y por qué su legado sigue acelerando, incluso en la sombra? Empujó los límites. Demasiado lejos, Michael Schumacher es el piloto de carreras de Fórmula 1 que reescribió los libros de récords con goma quemada y dejó a sus rivales en el polvo. Pero debajo de los trofeos y triunfos, había un corredor dispuesto a empujarse a sí mismo y a las reglas hasta los límites y más allá. Michael Schumacher vino al mundo el 3 de enero de 1969 en la pequeña ciudad de Herth, en Alemania Occidental. Su padre, Rolf, era albañil de oficio, pero tenía un profundo amor por los deportes de motor, llegando a dirigir una pista de karting. Su madre, Elizabeth, tampoco estaba lejos de la acción. Dirigía la cantina de la pista. Mientras otros niños jugaban con coches de juguete, Schumacher ya estaba mirando el coche de verdad. Mucho antes de tomar un examen de manejo, a los 4 años, Schumacher ya estaba detrás del volante de un kart motorizado. Su padre, ansioso por fomentar la pasión de su hijo, acopló un pequeño motor de motocicleta a un kart de pedales. Por supuesto, no pasó mucho tiempo para que el joven demonio de la velocidad perdiera el control y se estrellara directamente contra un poste de luz. Sin embargo, en lugar de poner freno a sus sueños de carreras, sus padres lo llevaron a la pista local. A partir de ese momento, las carreras nunca volverían a ser lo mismo. Con sus padres en el negocio de las carreras, Schumacher prácticamente vivía en el hipódromo, y eso se notaba. A los 6 años, ya estaba arrasando en la competencia, ganando su primer campeonato de clubes. Sin embargo, su familia luchaba por poner comida en la mesa, y mucho menos por los motores para karts. Afortunadamente, el talento del pequeño capturó la atención de algunos empresarios locales que se convirtieron en sus primeros patrocinadores. Desafortunadamente, se enfrentaría a otro obstáculo. Las regulaciones alemanas casi descarrilaron el éxito inicial de Schumacher. El reglamento establecía que los conductores de karts necesitaban una licencia para competir, y Schumacher tenía solo 12 años. Impaciente como siempre, Schumacher encontró una forma de sortear ese pequeño problema. Se fue a Luxemburgo, donde pudo obtener una licencia 2 años antes de lo previsto. En 1987 se convirtió en campeón alemán y europeo de karting. Su próximo paso: dejó la escuela para trabajar como mecánico mientras perseguía su sueño. El camino de Schumacher a la Fórmula 1 no solo fue rápido, sino también agresivo. En 1990 compitió en el Gran Premio de Macao, una carrera conocida por sus curvas cerradas y grandes riesgos. Cuando Mika Häkkinen intentó adelantarlo, Schumacher bloqueó el movimiento, lo que obligó a Häkkinen a estrellarse por detrás. Si bien la carrera de su rival terminó en desastre, Schumacher se abrió paso y cruzó la línea de meta en primer lugar. La polémica maniobra encendió una feroz rivalidad entre ambos, que ardería durante una década. Schumacher había desarrollado rápidamente una reputación de conducción agresiva, pero en 1991, en Nürburgring, llevó las cosas demasiado lejos. Mientras empujaba para dar una vuelta rápida, se encontró con otro conductor que se movía demasiado lento. En lugar de dejarlo deslizar, Schumacher se desvió hacia el otro auto, haciendo contacto deliberado. Furioso, el otro piloto irrumpió en los boxes, abandonó su coche y persiguió a Schumacher a pie. Fue necesario
que el compañero de equipo de Schumacher, Jochen Mass, y varios mecánicos detuvieran al piloto antes de que pudiera asestar un golpe. El debut oficial de Schumacher en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica de 1991 fue tan controvertido como los inicios de su carrera. Su manager, Willy Weber, aseguró al equipo Jordan Ford que Schumacher conocía por dentro y por fuera el circuito de Spa-Francorchamps. La verdad, solo lo había visto como un espectador, pero tenía una extraña forma de prepararse para la gran carrera. A medida que se acercaba el día de la carrera, Schumacher tenía poco tiempo para conocer la pista notoriamente difícil. Su método de entrenamiento era, por decirlo menos, único. Schumacher agarró una bicicleta plegable y recorrió la pista para aprender el diseño, y claramente funcionó. Tras clasificarse para la carrera, los periodistas ya lo llamaban el mejor talento desde Stefan Belov. Era tan rápido que nadie lo vio venir. En 1992, Schumacher no solo llamaba la atención en las gradas a medida que su auto pasaba a toda velocidad. Tenía a su competencia temblando en sus cabinas. Después de una serie de finales impresionantes, el amigo cercano de Ayrton Senna, Jo Ramírez, reveló que el 3 veces campeón del mundo consideraba a Schumacher la próxima gran amenaza, muy por delante de todos los demás pilotos en ese momento. Fue una rara admisión de Senna, ferozmente competitivo, lo que demuestra que el ascenso de Schumacher fue más que una exageración. Era inevitable. Si este video te está gustando, no te quedes sin ser parte de la historia. Suscríbete para no perderte ningún detalle de nuestro contenido. Dale me gusta si te conmueve cada revelación. Comparte tu opinión en los comentarios. Nos encanta leerte. Y difunde el video para que más personas lo disfruten. Continuamos. En 1994, Schumacher consiguió su primer campeonato de pilotos de Fórmula 1. Y no había duda de que fue el piloto, no el coche, el que aseguró la victoria. La comunidad de la F1 consideró que el Benetton B194 de Schumacher era uno de los peores coches que jamás haya ganado una carrera. De hecho, era un vehículo tan malo que 3 de los compañeros de equipo de Schumacher se incendiaron en él. No había nada que lo detuviera. Schumacher podría haberse quedado atascado en el primer lugar, pero su coche se quedó atascado en el quinto. En el Gran Premio de España de 1995, un fallo en la caja de cambios obligó al coche de Schumacher a entrar en quinta marcha. Si bien la mayoría de los otros pilotos se habrían retirado de la carrera, Schumacher realizó 2 paradas en boxes impecables, y aún así terminó en segundo lugar. Basta con decir que corrió según sus propias reglas. En el Gran Premio de Gran Bretaña de 1994, Schumacher adelantó a uno de sus competidores durante la vuelta de formación, un movimiento que la FIA prohibió. Cuando el mariscal de bandera ondeó una bandera negra a Schumacher, indicándole que se dirigiera inmediatamente a los boxes, Schumacher simplemente continuó conduciendo y ganando. Su equipo, Benetton, insistió más tarde en que había sido simplemente un error de comunicación. Esa fue solo la primera vuelta de la disputa entre los oficiales de carrera y Schumacher. Schumacher estaba listo para descorchar el champán y subir a lo más alto del podio cuando ganó el Gran Premio de Bélgica de 1994. La FIA, sin embargo, tenía otras ideas. Después de la carrera, la FIA descalificó a Schumacher, alegando que su coche tenía un peso adicional que le ayudaba a tomar las curvas más rápido. La mayoría cree que la decisión tuvo motivaciones políticas. Aún así, Schumacher era demasiado rápido para olvidarlo. En la última carrera para determinar el campeonato del mundo de 1994, Schumacher aventajaba al corredor de segunda posición, Damon Hill, por un solo punto. A lo largo de toda la carrera, Schumacher había dominado, casi asegurándose de que llegaría a su primer campeonato del mundo, hasta que cometió un error devastador. Schumacher cometió un error crucial en los últimos minutos de la carrera cuando golpeó el guardarraíl y dañó su coche. Cuando Hill
Su competidor, por la primera posición, trató de pasar. Schumacher giró, lo que provocó una colisión que sacó a ambos autos. Sin que ninguno de los dos pilotos terminara, Schumacher se coronó campeón, convirtiéndose en el primer alemán en ganar un título de Fórmula 1. Pero no todos celebraron la victoria. El mundo de las carreras estaba dividido sobre la polémica victoria de Schumacher. Algunos, particularmente los de los medios británicos, ridiculizaron a Schumacher y lo acusaron de haber saboteado a Hill deliberadamente para asegurar su campeonato. Los oficiales de la carrera, sin embargo, dictaminaron que la maniobra de Schumacher había sido un accidente mientras intentaba recuperarse de golpear la barandilla. Solo tendría que desviarse de sus haters. Después del drama de 1994, Schumacher no dejó nada al azar en 1995. Consiguió otro campeonato del mundo, ganando 9 carreras y terminando con 33 puntos de ventaja sobre Damon Hill. Con solo 26 años, Schumacher ya se había convertido en el bicampeón del mundo más joven de la historia. Su siguiente movimiento, sin embargo, dejó completamente confundidos incluso a sus fanáticos más fervientes. En 1996, Schumacher había conquistado la Fórmula 1, pero quería un nuevo desafío. Sorprendió al mundo de las carreras al firmar con Ferrari, un equipo que no había ganado un campeonato de pilotos desde 1979 debido a los autos que la industria calificó de inmanejables y accidentes a punto de suceder. Pero, por la friolera de $60 millones, Schumacher estuvo a la altura del desafío. Ese no fue el único equipo al que se unió. A pesar de toda su fama en la pista, Schumacher nunca anheló el estilo de vida de las celebridades. Por ejemplo, en agosto de 1995 se casó con Corinna Bech y juntos construyeron una vida lejos de las cámaras. La pareja dio la bienvenida a una hija y un hijo en 1997 y 1999 respectivamente, lejos de las miradas indiscretas de los medios de comunicación. Eso no quiere decir que su vida privada no fuera glamurosa. Después de una breve temporada en Mónaco, Schumacher se mudó con su familia a un lugar más tranquilo, nos atrevemos a decir, más lento. Finalmente, se instaló en una mansión en Suiza con una playa privada en el lago Le Mans. Pero las verdaderas ventajas estaban bajo el capó. La casa de Schumacher incluía un garaje subterráneo, con una auténtica bomba de combustible Shell antigua. No estaba llenando su tanque con gasolina regular. Tal y como todo el mundo temía, la primera temporada de Schumacher con Ferrari, en 1996, transcurrió tan bien como una bicicleta por un camino de tierra. Su coche era famoso por ser poco fiable, lo que le obligó a retirarse de casi la mitad de las carreras. Incluso en el Gran Premio de Francia, donde obtuvo la pole position, su motor falló incluso antes de que comenzara la carrera. Como todo verdadero campeón, estaba decidido a ganar. Cada vez que el coche de Schumacher no le fallaba, demostraba que podía ganar una carrera con cualquier cosa que tuviera 4 ruedas y un motor. En 1996, a pesar de las dificultades técnicas, aceleró hacia la victoria en 3 carreras, trayendo más trofeos a Ferrari de los que habían visto en años. En la pista resbaladiza por la lluvia en el Gran Premio de España, incluso dobló a la mayoría de los otros corredores para demostrar su dominio. La temporada de 1997 trajo una de las rivalidades más acaloradas de la Fórmula 1 entre Schumacher y Jacques Villeneuve. Sin embargo, a pesar de competir por el campeonato, casi nunca compartieron el podio y rara vez lucharon en la pista. Sin embargo, la tensión era inconfundible. La temporada se convirtió en un final explosivo, literalmente. De cara a la última carrera de 1997, Schumacher y Villeneuve estaban enzarzados en un enfrentamiento por el campeonato. Pero a medida que se desarrollaba la carrera, el Ferrari de Schumacher comenzó a perder rendimiento debido a una fuga de refrigerante. Sintiendo un adelantamiento fácil, Villeneuve se movió para adelantar en la vuelta 48. Y ahí fue cuando todo se torció. Al ver que Villeneuve se acercaba a él, Schumacher tomó una decisión audaz. Se desvió directamente hacia su rival por el campeonato. El tiro le salió por la culata de forma espectacular. Después de embestir a Villeneuve, el auto de Schumacher terminó en la grava,
lo que lo obligó a retirarse de la carrera. Mientras tanto, Villeneuve cogió hasta el tercer lugar, asegurando el campeonato del mundo. Schumacher perdió algo más que la corona. El intento de Schumacher de derribar a Villeneuve no solo le costó la carrera, sino que le costó su lugar en los libros de historia. Inicialmente, los comisarios de carrera dictaminaron que el accidente era un incidente de carrera y no tomaron ninguna medida, pero 2 semanas después cambiaron de opinión. En un movimiento sin precedentes, descalificaron a Schumacher de todo el campeonato de pilotos, alegando que había actuado deliberadamente, pero no maliciosamente. Ni siquiera él podía negarlo. Al principio, Schumacher defendió su agresiva maniobra, pero una vez que vio las imágenes del accidente, no pudo negar lo obvio y admitió que había cometido un error. Aún así, la opinión pública estaba dividida. Algunos periódicos lo condenaron, mientras que otros señalaron que Villeneuve había estado conduciendo de manera imprudente. Pero la controversia estaba lejos de terminar. Años más tarde, incluso el propio Villeneuve reconoció que nunca habría llegado a esa curva sin el empuje de Schumacher. En cuanto a Schumacher, el tiempo suavizó su perspectiva. En 2009, admitió que si pudiera revivir su carrera, haría algunas cosas de manera diferente, citando específicamente Jerez 1997 como un momento que deseaba poder recuperar. Pero ese ni siquiera fue su accidente más desastroso. Schumacher estaba a punto de ganar el Gran Premio de Bélgica de 1998 cuando ocurrió el desastre. Se acercaba a un oponente, David Coulthard, a quien había superado. Coulthard, sabiendo que no podía ganar, decidió reducir la velocidad de su McLaren y dejar pasar a Schumacher. Sin embargo, la escasa visibilidad debido a la lluvia provocó una escena horrible. En lugar de pasar a Coulthard, Schumacher se estrelló contra la parte trasera del McLaren. El accidente fue lo suficientemente grave como para arrancar una rueda, lo que obligó a Schumacher a retirarse justo antes de conseguir la victoria. Furioso, irrumpió en el garaje de McLaren, listo para luchar contra Coulthard y acusándolo de sabotear su victoria. Se necesitó de todo su equipo para contenerlo, pero no pudieron protegerlo de todo. En 1999, Schumacher había arrastrado a Ferrari de vuelta a la contienda por el campeonato, pero sus coches seguían esperando accidentes, y Schumacher estaba a punto de descubrirlo por las malas. En el Gran Premio de Gran Bretaña, una falla en el freno trasero hizo que Schumacher perdiera el control de su vehículo a alta velocidad. Luego se estrelló contra la barrera, rompiéndose la pierna y poniendo fin a sus esperanzas de campeonato para la temporada. Volvería con una venganza. La pierna rota de Schumacher lo mantuvo fuera de las pistas durante 8 meses. Sin embargo, cuando volvió al volante de su Ferrari, fue como si nunca se hubiera ido. Durante una prueba en Mugello, uno de los circuitos más duros del mundo, Schumacher se puso inmediatamente en ritmo, a solo décimas de segundo de sus compañeros de equipo. Unas vueltas más tarde, era medio segundo más rápido. Eddie Irvine lo resumió mejor. Es simplemente imposible. El Gran Premio de Austria de 2002 fue una de las victorias más controvertidas de Schumacher, porque en realidad no era suya. Su compañero de equipo, Rubens Barrichello, había dominado todo el fin de semana, pero en los últimos metros de la carrera, Ferrari le ordenó que redujera la velocidad y dejara que Schumacher ganara. Incluso cuando Schumacher empujó a Barrichello al escalón más alto del podio, la multitud abucheó su desaprobación. Tal vez era hora de que siguiera adelante. A embotada. En 2005, la Fórmula 1 había cambiado las reglas, y no a favor de Schumacher. Una nueva regulación requería que los neumáticos duraran toda una carrera, lo que benefició en gran medida a los rivales de Schumacher. Después de varios resultados frustrantes, Schumacher admitió la derrota. No creo que pueda contarme más en esta batalla. Era como tratar de pelear con un arma embotada. Después de ganar el Gran Premio de Italia en 2006, Schumacher lo hizo oficial. Se retiraba al final de la temporada. Ferrari emitió un comunicado confirmando que el legendario piloto se alejaría de la pista y entregaría el volante. No sin una última carrera dramática, por supuesto. La última carrera de Schumacher en el Gran Premio de Brasil de 2006 fue puro drama. Después de que un pinchazo temprano lo enviara al puesto 19 a 70 segundos del líder del grupo, sus posibilidades parecían desesperadas. Pero, incluso a estas alturas de su carrera, Schumacher todavía tenía la necesidad de velocidad y los movimientos para respaldarla. En una de sus remontadas más espectaculares, Schumacher se abrió paso entre ellos, superando a rivales y compañeros de equipo por igual para un asombroso cuarto puesto. La prensa aclamó la conducción de Schumacher como absolutamente impresionante y la calificó como
Una actuación que resume su carrera. A decir verdad, nada podía hacer justicia a su legendaria carrera. Cuando Schumacher se retiró a finales de 2006, no solo se fue como campeón, sino como el piloto más dominante en la historia de la Fórmula 1. Con 91 victorias a lo largo de su carrera, casi duplicó a su rival más cercano, Alain Prost. También estableció la asombrosa cantidad de 31 récords, incluida la mayor cantidad de campeonatos, 7, la mayor cantidad de títulos consecutivos, 5, y la mayor cantidad de victorias con un solo equipo, 72 con Ferrari. Y el hecho de que se retirara no significaba que se estuviera desacelerando. Schumacher, que nunca se quedó quieto, se dedicó a las carreras de motos, tras su retirada de la Fórmula 1. A pesar de haber pasado toda su carrera en los autos, demostró que no solo era rápido sobre 4 ruedas. En una carrera de la Copa Superbike en el Pannonia Ring, sorprendió a los espectadores al terminar tercero de 27 pilotos, solo por detrás de los campeones de motos más exitosos. Entonces aprendió una dura lección. En 2009, Schumacher estaba tratando de avanzar en su carrera de motociclismo cuando estaba probando para el equipo alemán, Holzhauer Racing. Pero mientras recorría un circuito en Cartagena, España, a 135 millas por hora, Schumacher sufrió una desagradable caída. El accidente a alta velocidad convenció a los fanáticos de que el hombre más rápido de la Tierra se había incendiado. Para sorpresa de todos, Schumacher se levantó del accidente a alta velocidad como si nada hubiera pasado. Cuando más tarde fue al hospital, los médicos le dieron el alta, citando solo lesiones leves. Sin embargo, el daño fue peor de lo que nadie sabía y presagiaba un accidente aún peor en su futuro. Por más que lo intentó, Schumacher no pudo quitarse de encima la necesidad de velocidad. En diciembre de 2009, sorprendió al mundo al anunciar su regreso a la Fórmula 1 con el recién formado equipo Mercedes GP. A los 41 años, Schumacher estaba de regreso, declarando: «Quiero divertirme ahí fuera. El reto es lo que busco. El reto es lo que conseguiría». El esperado regreso de Schumacher tuvo un comienzo lento en el Gran Premio de Bahrein de 2010. Después de impresionar en los entrenamientos, la carrera demostró que, en 3 años, Schumacher había perdido una marcha. Terminó la carrera en sexto lugar, detrás de su compañero de equipo más joven. El piloto retirado Stirling Moss sugirió sin rodeos que Schumacher estaba superado. Su viejo rival Damon Hill, sin embargo, advirtió: «Nunca debes descartar a Schumacher». El regreso de Schumacher a la Fórmula 1 no fue solo una lucha, fue casi fatal. En la primera vuelta del Gran Premio de Abu Dhabi, Schumacher tomó un mal giro y giró para que su auto quedara frente a los corredores que se aproximaban. Apenas tuvo tiempo de ver el coche de Vitantonio Liuzzi, que se precipitaba hacia él. Liuzzi se estrelló de frente contra el coche de Schumacher. El abrumador impacto envió el auto de Liuzzi encima del de Schumacher, sin apenas alcanzar la cabeza del legendario corredor. De alguna manera, esa no fue la peor parte de su año. Al final de la temporada, Schumacher había terminado noveno en la clasificación, sin victorias, poles, podios o vueltas rápidas. Después de 3 temporadas con Mercedes, Schumacher sabía que era hora de dar un paso al costado. En octubre de 2012, pocos días antes del Gran Premio de Japón, anunció su segundo y definitivo abandono. Esta vez no había remontada en el horizonte. «Hubo momentos en los últimos meses», confesó, «en los que no quería lidiar con la Fórmula 1 o prepararme para el próximo Gran Premio». Después de una carrera récord y un regreso fallido, Schumacher estaba listo para dejar atrás el deporte. Muchos se preguntaron por qué la segunda etapa de Schumacher en la Fórmula 1 nunca alcanzó las alturas de sus días de gloria en Ferrari. Algunos culparon a la edad, otros a la pausa de 3 años. La verdad, sin embargo, era que Schumacher no era el mismo. El periodista Mark Hughes señaló con el dedo el accidente de motocicleta de Schumacher en 2009. Si bien las evaluaciones iniciales habían dado el visto bueno a Schumacher, el accidente a alta velocidad lo había dejado con neuronas dañadas y una lesión grave en el cuello, una que fue fatal en el 90% de los casos. De todos modos, no es que necesitara el dinero. A pesar de todos sus accidentes, la carrera de Schumacher en la Fórmula 1 fue increíblemente lucrativa, lo que lo convirtió en uno de los atletas más ricos de todos los tiempos. Durante 2 años consecutivos, Forbes lo nombró el atleta mejor pagado del mundo. Y en 2005, la revista Eurobusiness lo coronó como el primer atleta multimillonario de la historia. Lamentablemente, ninguna cantidad de dinero pudo salvarlo de lo que vino después. El 29 de diciembre de 2013, la vida de Schumacher dio un giro trágico cuando se vio involucrado en un horrible accidente. Y ni siquiera estaba en la pista.
Mientras esquiaba con su hijo de 14 años, Mick, en los Alpes franceses, se desvió hacia una sección fuera de pista sin seguridad. Incluso como esquiador experimentado, no había nada que pudiera haber hecho para evitar lo que sucedió después. Schumacher golpeó una roca expuesta, lo que le hizo perder el control y lanzarlo por los aires. Cuando aterrizó, se golpeó la cabeza contra una roca con tanta fuerza que su casco se partió por la mitad. Inicialmente, Schumacher pudo levantarse del accidente. Sin embargo, los médicos en el lugar notaron que era incoherente y mostraba un comportamiento errático. No fue hasta que llegó al hospital de Grenoble en coma que el verdadero alcance de sus lesiones se hizo devastadoramente claro. Al notar que sus perspectivas parecían sombrías, los médicos llevaron a Schumacher de inmediato a cirugía. Para estabilizar la condición de Schumacher, los médicos lo colocaron en un coma inducido médicamente debido a la gravedad de su lesión cerebral traumática. Durante meses, su pronóstico siguió siendo incierto, ya que los médicos señalaron que, si no hubiera sido por su casco, ciertamente no habría sobrevivido al accidente. Afortunadamente, en marzo de 2014 comenzaron a aparecer pequeños pero alentadores signos de recuperación. Después de unos meses, los médicos de Schumacher retiraron la sedación y acordaron trasladarlo del hospital de Grenoble al Hospital Universitario de Lausana en Suiza para una mayor rehabilitación. 3 meses después, finalmente se le permitió regresar a casa, donde su familia continuó su cuidado bajo un manto de secreto impuesto por su esposa y gerente. Los rumores eran casi tan rápidos y furiosos como lo había sido él. A finales de 2014, surgieron informes preocupantes de que Schumacher estaba paralizado y en una silla de ruedas. Había perdido la capacidad de hablar y sufría de problemas de memoria. El círculo íntimo de Schumacher hizo poco para disipar los rumores, diciendo solo que estaba mejorando, considerando la gravedad de la lesión que tenía. Su terapia fue única. Pasaron años antes de que el ex jefe de Ferrari, Jean Todt, una de las pocas personas a las que se les permitió visitar a Schumacher, ofreciera una rara visión de su condición. Todt confirmó lo poco que el público ya sabía, que Schumacher estaba haciendo buenos progresos, incluso cuando tenía dificultades para comunicarse. El único lado positivo fue que Schumacher estaba lo suficientemente bien como para ver la Fórmula 1 por televisión. ¿O sí? Después de su accidente de esquí, la familia de Schumacher protegió ferozmente su privacidad, ofreciendo poca información pública sobre su condición. Pero en abril de 2023, Die Aktuelle cruzó la línea. La revista publicó lo que afirmó era una entrevista exclusiva con Schumacher, con citas sobre su salud y su familia. Antes de despedirme, quiero agradecerles por acompañarme en este video. Si les gustó el contenido, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse de las próximas novedades. También me encantaría leer sus comentarios y saber qué les pareció. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!